Vale, pues, bueno, espera. Como Xavier ha comentado, este proyecto se constituye a través de un grupo operativo que lidera el clúster de bioenergía de Cataluña, en el que Eurecat participa como la parte técnica y Nufri y Boscat serían las empresas que tienen el problema, llamámoslo así, las empresas que buscan la solución. El reto tecnológico es, como pone, transformar dos residuos agroalimentarios que se producen en industrias alimentarias distintas. Un residuo que, debido a su actividad industrial, producen y que les supone un gasto tanto a nivel económico como a nivel ambiental. Estas dos empresas, como he dicho, son Grupo Nufri, que produce alimentos derivados de frutas y verduras, y Boscat Fusta, que es un productor de biomasa a nivel forestal. Entonces, como todo el mundo sabrá, principalmente cualquier proceso industrial que existe, o casi todos, parte de una materia prima, hay un ingreso de energía que constituye un gasto económico y se acaba produciendo un producto de valor añadido y un residuo que hay que tratar. En este caso, pues, he puesto aquí, estos serían las dos materias primas. En los dos casos cuesta energía transformar este producto, y obtienes unos subproductos. En el caso de Nufri, pues las pulpas y restos de frutas y verduras. En el caso de Boscat, que produce astilla para pellets, también se le producen una fracción de finos que no son valorizables, o por lo menos no de la misma manera que el resto de la madera. Y esto se manda a un gestor, pues, que cobra un dinero, pues, para gestionar el residuo. Lo que se propuso desde Eurecat era coger estas dos fracciones residuales, pasarlas por un proceso de gasificación o pirólisis que produzca un gas con un poder calorífico inferior suficiente como para, por lo menos, descargar un poco la demanda energética externa del proceso de la actividad industrial de Nufri. Y además, en este caso, esto supone la reducción en la gestión del residuo, porque ya no tienes que contratar un gestor externo para que te trate este residuo. Y en el caso de que se produzca biochar, también es un producto de valor añadido que se puede, pues, comercializar a fuentes externas o, si tu propio proceso lo admite, absorberlo para tu propia actividad industrial. Entonces, como acabo de decir, a través del proceso de gasificación, pues, se pueden transformar estos restos no aprovechables en productos de valor añadido, además de un gas que, en este caso, como nosotros lo que queremos es una fuente de energía que descargue la demanda externa de energía para una de las dos empresas en su proceso, nos centramos en producir gases con alto PCI, como es el hidrógeno, monóxido de carbono o metano. ¿Cómo se hizo? Pues, primero de todo, definir la técnica adecuada, ya sea gasificación o pirólisis. La diferencia es la existencia de un gas comburente o la ausencia de este, normalmente oxígeno. En pirólisis no tenemos oxígeno. En gasificación tenemos una cantidad de oxígeno inferior a la estequiométrica, porque en caso de que hubiera oxígeno de sobras, produciríamos simplemente CO2 y agua, que no tienen ningún valor energético para el proceso que nosotros necesitamos. Una vez elegida la técnica que íbamos a probar, se definieron el tipo de residuo, porque en el caso de Boscat sí que es verdad que la astilla de madera, de pino en este caso, se produce durante todo el año y prácticamente no hay variación. Pero en el caso de una empresa que se dedica al cultivo y la comercialización de fruta y verdura, en función de la estacionalidad del año, no tiene nada que ver el residuo que producen durante los meses de verano que durante los meses de invierno. Con lo cual, lo que se hizo fue diferentes combinaciones de fracciones de residuos en función de lo que la empresa nos dijo que producía a lo largo del año. Pues creo que se probaron 8 residuos, de los cuales eran 6 pulpas de distintas frutas y verduras, y 2 lodos de depuradora generados en la depuradora de la empresa, que también varía durante el año en función del proceso del material que estén tratando durante este año. Los resultados, este es un proyecto que me he olvidado de decirlo, que todavía está en marcha. Tenemos unos resultados que son, de momento, o sea, son buenos, pero no son definitivos. Seguramente, o sea, esto va a continuar, se van a realizar más pruebas y esperemos que los resultados sean mejores. Como he dicho, lo primero fue elegir la técnica entre gasificación o pirólisis. Como se ve aquí rápidamente, en el caso de la gasificación se produce casi un 60% del gas respecto al material de entrada. En el caso de la pirólisis no llegamos al 50%. Y si nos fijamos en el aspecto del gas, vemos que se produce alrededor en la gasificación
un 30% de hidrógeno, un 33% de monóxido de carbono y un 7% de metano, que serían los que aportan esta energía. Y en el caso de la pirólisis, el hidrógeno sería de un 21%, el CO de un 35% y el metano de un 9%. Aquí está resumido un poco. Obtenemos un 18% más de gas cuando estamos en gasificación respecto a pirólisis, y el PCI de los gases producidos durante la gasificación también es mucho más alto que los producidos durante la pirólisis. Con lo cual, la primera parte ya la teníamos solucionada y vamos a trabajar con condiciones de gasificación. Segundo punto que he comentado, la estacionalidad del residuo. Nosotros hicimos 4 mezclas, mezclando estos tipos de residuo en función de la información que siempre nos puso la empresa. ¿Para qué? Para que los resultados de nuestra investigación fueran adaptables. No me sirve de nada a mí decir que las condiciones óptimas son X si luego las empresas nos dicen, vale, pero yo a nivel industrial no puedo replicar estas condiciones. Al final nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos piden. Bueno, estas son las 4 pruebas que se hicieron. Ya vemos que el PCI es distinto en cada una de ellas. La mezcla 3, por ejemplo, es la que tiene una suma total de gases de producción menor, y si pasamos a la siguiente también vemos que se corresponde con el PCI. Estos PCIs están calculados a través del PCI de cada uno de estos gases, y hay 2 maneras de leerlo. ¿Por qué digo 2? Porque nosotros, debido a las condiciones de nuestra planta, necesitamos un gas, un carrier, que en este caso es nitrógeno, simplemente para fluidizar el reactor, porque son pruebas en continuo. ¿Qué pasa? Si nosotros contamos que este nitrógeno no aporta PCI, pero es un gas de salida, nos salen unos PCIs muy bajos a nivel energético. Es lógico, porque si vemos que la suma del total de gases, por ejemplo, estamos alrededor del 7, entre el 5 y el 7%, significa que el 95% de este gas que sale no aporta energía. Pero como este diseño, como hemos dicho, es simplemente por nuestro diseño de planta, significa que si nosotros descartamos este nitrógeno, los resultados serían, solamente cogiendo los gases producidos durante el proceso, sería este gráfico de aquí, en el que llegamos a 14 megajulios por kilogramo de gas analizado. Como he dicho, este proyecto todavía está en marcha. Ahora nos planteamos utilizar catalizadores. Como ha dicho Miriam, el problema de los catalizadores es que hay algunos que el precio es elevado y elevan el precio final del producto. Pero también en Eurecat, junto con mi compañera, estamos trabajando en sintetizar catalizadores a partir de residuos, con lo cual, por un lado, estás mitigando el problema de la generación de residuos, y por el otro estás reduciendo el coste tanto del catalizador como, por consecuencia, del producto final. Entonces, ¿qué nos aporta esta colaboración entre empresas y, en nuestro caso, Eurecat como centro tecnológico? Pues a las empresas, a nivel de gestión de residuo, económicamente pues te descarga un gasto que tenías hasta ahora, porque tenías, como he insistido, que contratar unos servicios externos o llevar tú tu propia gestión del residuo, pero esto económicamente es caro. A nivel de medio ambiente, se reducen las emisiones de CO2 porque estás eliminando, entre otras muchas cosas, el transporte de este residuo a un gestor externo. En ahorro energético también, porque si tú produces una fuente de energía, entre comillas, o sea, estás produciendo un gas que luego puedes invertir en reducir la demanda externa de energía, también a final del año las cuentas se notan. A nivel de medio ambiente, pues lo mismo. Si tú puedes producir tu propia energía, no dependes de fuentes externas, con lo cual estás reduciendo también el impacto de la generación de estas fuentes externas. Y en la valorización de subproductos, pues lo mismo. Si obtienes, aparte de este gas, un producto como puede ser el biochar, que puedes vender o puedes absorber tú mismo, pues también es una fuente de ingresos extra. Y a nivel de medio ambiente, pues lo mismo. Si tú puedes aprovechar subproductos para volver a colocar al mercado, estás evitando todo el gasto que supone producir materias primas nuevas. En caso del centro tecnológico, principalmente aprendizaje. Bueno, aparte de fuente de ingresos, que también de eso vivimos. Aprendizaje técnico, porque nosotros en condiciones de laboratorio y demás sí que es muy fácil modelizar proyectos y hay experimentos, pero al final es lo que he dicho. Te debes ceñir a lo que las empresas, realmente el mundo real, exige. Nosotros no nos sirve de nada poner unas características que sean muy concretas si luego las empresas dicen, ya, pero lo que me sale a mí no es solo A más B. Los residuos reales son muy, muy complejos, y hacer pruebas con residuos reales pues nos permite pues eso, desarrollar tecnologías adaptadas al mundo real. Y finalmente, a nivel económico-social también, pues lo mismo. Las
las demandas del mercado son las que ellos te van a decir, oye, pues tengo este problema, me ocurre esta situación, ¿cómo podemos hacer para solucionarlo? Y los centros tecnológicos pues estamos para investigar y averiguar o encontrar soluciones reales a casos reales. Y en principio esto es todo por mi parte.